Miércoles 13 de marzo del año 2019. Gracias por informarse a través de Acción 10. Les saludamos con mucho gusto a Aminta Ramírez y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal, Aminta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. Ustedes en casa, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Nicaragua figura en el informe anual de gobierno de Estados Unidos sobre derechos humanos, en el que critica la existencia de presos políticos y cataloga al gobierno de Daniel Ortega de tener un sistema político autoritario. María Esther Ordóñez con esta primera noticia. Estados Unidos, a través del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, señala al gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantener en Nicaragua un sistema político altamente centralizado y autoritario. En el resumen publicado en la página web del Departamento de Estado, se detalla que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ejerce control absoluto sobre las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, a pesar del estatus oficial del país de ser una república constitucional multipartidista. El informe indica además que en enero de 2017 el presidente Ortega fue juramentado para un tercer periodo después de un proceso electoral marcado por graves irregularidades. Se detalla que las elecciones de 2016 aumentaron la mayoría calificada del partido gobernante en la Asamblea Nacional y agrega que los observadores han señalado graves irregularidades en las elecciones municipales, regionales y nacionales desde el 2008. Asimismo, en las elecciones municipales del 2017, por lo que señalan la necesidad de reformas electorales profundas. El Departamento de Estado también se refiere a los hechos acontecidos en abril de 2018, cuando se registraron las protestas antigubernamentales. Según el escrito, el presidente Ortega y vicepresidente Murillo ordenaron a las fuerzas policiales y parapoliciales que sofocaran con uso de la violencia las protestas pacíficas que comenzaron debido al descontento por una decisión gubernamental de reducir beneficios otorgados por la seguridad social. El informe agrega que los derechos humanos se deterioraron significativamente durante el año. Hubo informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno o sus agentes, desapariciones forzadas por parte de fuerzas parapoliciales, tortura, abuso físico, incluyendo violación sexual por parte de funcionarios de gobierno y arrestos y detenciones arbitrarias. Incluyen además prisioneros políticos, arresto de periodistas, censura, bloqueo de páginas web y calumnias, ataques a la Iglesia Católica, interferencia con los derechos de reunión y asociación, la cancelación del estatus legal de varias organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Concluyen agregando que el presidente Ortega activamente fortalecía la impunidad de aquellos abusadores de derechos humanos que fuesen leales a él. Estados Unidos señaló también este miércoles en su informe a Venezuela, Cuba, Irán y China como países donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos y destacó también la crítica situación de esas libertades que se viven en países como Arabia Saudita y Rusia durante el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Eurodiputados proponen romper acuerdos comerciales con Nicaragua, además de aplicar sanciones individuales para funcionarios del gobierno de Daniel Ortega señalados de cometer violaciones a los derechos humanos desde el inicio de la crisis en el país. Los detalles con María Esther Ordóñez. En el plenario de la Unión Europea, los legisladores debatieron un informe presentado sobre la situación actual de derechos humanos y democracia en Nicaragua. La situación en ese país sigue tensa, aunque la parte más visible de la represión violenta ya ha pasado. Siguen habiendo tantos presos políticos encarcelados injustamente, acusados de terrorismo, simplemente por haber participado en una manifestación. Para muchos prisioneros las situaciones carcelarias son inaceptables. Las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas independientes se ven acosados y muchos han visto cómo su estatus legal se ha cancelado. La Unión Europea ha condenado claramente esta situación y recientemente lo hizo en el Consejo, en las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, haciendo un llamamiento a las autoridades para que liberen a todos los presos políticos. Seguimos muy
muy prudentes porque no sabemos muy bien hasta qué punto se toma en serio el gobierno la restauración de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sobre todo la libertad de expresión y de asamblea. Los eurodiputados manifestaron que la resolución que será sometida este jueves a votación urge la aplicación de la cláusula democrática que suspendería a Nicaragua del acuerdo de asociación. Que la situación de Nicaragua no es compatible con la cláusula de derechos humanos, que es un elemento esencial de nuestro acuerdo de asociación. En la resolución que aprobó nuestro Parlamento el 31 de mayo ya constatamos los asesinatos que se habían producido, las detenciones arbitrarias, las torturas y el desconocimiento de todos los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de prensa. Tenía usted razón, señor comisario, que la visita que realizamos a las cárceles de Nicaragua fue particularmente emotiva. Es duro ver jóvenes de 20 años condenados a más de 30 o 35 años de prisión. Desgraciadamente, las informaciones que nosotros recibimos de Managua es que efectivamente, como usted decía, hay todavía más de 600 presos políticos. Las mujeres con las que nos encontramos en la cárcel de La Esperanza se encuentran en huelga de hambre por malos tratos y varios presos han sido también maltratados en la cárcel Modelo. En dicha resolución también se habla de aplicar sanciones a funcionarios de gobierno señalados de ser los responsables de abuso de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales. No nos olvidaremos más. Lucia Pineda, Miguel Mora, Irlanda Jerez, Olesia Muñoz y tantos más, incluyendo la joven belga nicaragüense Amaya Coppens, que con sus compañeras desde el 27 de febrero está en huelga de hambre. Tantos en Nicaragua nos advertirán que los Ortegas no quieren negociar, quieren ganar tiempo a espera de ver lo que pasa en Venezuela. Esto se comprobó, señor comisario, con la tentativa reciente de negociación en que no se logró nada, ni siquiera la libertación de cientos de presos y presas políticas, y se agravó la represión. Europa puede hacer la diferencia, tiene que hacer la diferencia en Nicaragua. Activemos la causa democrática y es indispensable imponer sanciones específicas sobre los peores responsables de la cleptocracia asesina en torno de los Ortega y Murillo, incluyendo congelamiento de bienes y prohibiciones de visados. Se exige además la libertad de los presos políticos, una reforma electoral inmediata que garantice elecciones justas, libres y transparentes. La crisis tiene que solucionarse mediante negociaciones con la oposición y, como hemos venido exigiendo en esta casa, en este Parlamento, desde nuestra resolución de 31 de mayo del año pasado, tiene que culminar en unas elecciones justas, transparentes y creíbles. He escuchado algunas de las intervenciones y a veces nos preguntamos si hablamos de represión y presos en España y en Francia. La Unión Europea y el Parlamento Europeo insisten en la manipulación de los hechos y saben que esta ola de violencia se dirigió contra las autoridades y el gobierno y contra miembros del Frente Sandinista que fueron secuestrados, atacados, asesinados. Conocen la iniciativa del gobierno de lanzar un diálogo para acabar con los confrontamientos de la oposición y acabar con las soluciones pacíficas. Sergio Ramírez, Henry Ruiz, Luis Carrión, Dora María Tellez, Mónica Baltodano, Jaime Willock, Víctor Tirado, Moisés Hassan, Ernesto Cardenal, Hugo Torres, Gioconda Belli, Brooklyn Rivera, Carlos Tunerman, Humberto Ortega. Todos ellos son radicales opositores al gobierno de Daniel Ortega. Para los que entienden que ese gobierno es víctima de los reaccionarios a sueldos del imperialismo, le voy a ilustrar. Son mis compañeros sandinistas de lucha contra Somoza, contra la dictadura de Anastasio Somoza, en donde yo estuve y donde fui herido en el Frente Sur Benjamín Celedón. Fue un honor estar allá. Son comandantes y ministros del verdadero sandinismo, hoy traicionado por Daniel Ortega. Ramón Jauregui, quien encabezó la misión de eurodiputados que visitó Nicaragua a finales de enero, manifestó que el Parlamento Europeo apoya un diálogo serio. Y es que toda la delegación del Parlamento Europeo que visitó durante 4 días Nicaragua vivió de manera emocionada, inclusive con un sentimiento de gran compasión, todo lo que vimos y todo lo que oímos. Esto es una quiebra muy seria, muy grave.
absolutamente condenable de lo que llamamos el Estado de Derecho y las condiciones de libertad y de democracia. Esto está ocurriendo en Nicaragua. Y me gustaría dirigirme a mis compañeros que están a la izquierda, que han hecho una enmienda a nuestra resolución diciendo que no haya injerencias de los Estados Unidos en Nicaragua. No, señorías, no hay injerencia. El problema, señor Pimenta, si me permite, es que hay una revolución que se ha hecho totalitaria. Yo siempre me he reivindicado desde la izquierda, reivindicando la libertad. Socialismo es libertad. El Parlamento Europeo apoya un diálogo serio, pero tiene 3 condiciones básicas que no se están cumpliendo. La primera es que hay que liberar a los presos políticos. La segunda es que no puede haber restricciones a la libertad, que tiene que haber movimiento libre para los líderes, para los movimientos sociales. Y la tercera es que tienen que volver las organizaciones internacionales al país. Se lo digo al comandante Ortega, si hay un diálogo serio y hay un camino hacia la libertad, ayudaremos. Pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Buenas noches amigas y amigos televidentes de Canal 10. Mi nombre es Mauricio Madrigal, jefe de noticias de este medio de comunicación que ha estado al frente de la noticia, toda esta difícil situación que hemos atravesado. Pero bueno, estamos aquí para anunciar cosas muy importantes, como es un comunicado de prensa, el número 6, dice: como es de conocimiento público, en fecha 27 de febrero de 2019, se constituyó una mesa de negociación con la participación inicial del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, su eminencia, el señor cardenal Leopoldo Brenes, y el señor nuncio apostólico, su eminencia reverendísima, monseñor Valdemar Sommertan. Dicha mesa aprobó la hoja de ruta que permitiese establecer las normas de funcionamiento de la negociación y así avanzar en la solución de los problemas que Nicaragua enfrenta en diversas materias. Con fecha 8 de marzo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinó participar de dicha iniciativa y se comprometió con las siguientes palabras: acompañaremos como pastores estos momentos cruciales de nuestra patria, ejerciendo nuestra misión profética y dedicándole a la oración y al ministerio de la palabra, como lo citan Hechos 7,4. Con fecha 11 de marzo, la Alianza Cívica anuncia que tomará una pausa en su participación a los efectos de realizar consultas que orientaran su trabajo en dicha mesa. Estamos leyendo cronológicamente lo que ha ocurrido desde el 19 de febrero pasado. Los días martes 12 y miércoles 13, es decir, ayer y antier, se realizaron en la Nunciatura Apostólica reuniones en las que participaron el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Alianza Cívica y el señor nuncio, su eminencia, monseñor Valdemar Sommertan, contándose además con la presencia del enviado especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadía. En esas dos reuniones, los integrantes de la mesa de negociación intercambiaron intensamente diversas posiciones y la Alianza Cívica manifestó su disposición de regresar a esta mesa con un compromiso efectivo que su aspiración de la liberación de un núcleo apreciable de personas que permanecen detenidas a raíz de los hechos acontecidos a partir del 18 de abril del 2018 sería contemplada prácticamente la liberación de los presos políticos. Finalmente se acordó 3 puntos. Oigan lo que se acordó. El jueves 14 de marzo, es decir, mañana, se reiniciará el diálogo o se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la hoja de ruta. Eso es mañana.
existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas. Entonces, según este anuncio, el viernes 15 de marzo se liberará una buena cantidad de presos políticos. Y el tercer punto dice que dejamos constancia de que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo un signo común de todos los que en dicha mesa participan. Es decir, hay respeto y franqueza de los miembros negociadores en esta mesa de negociación del diálogo nacional. Repetimos, finalmente se acordó. Estos son los 3 puntos que dan pauta al reinicio de las negociaciones. Primer punto, el jueves 14 se reiniciará el trabajo de la mesa de negociación tal como fue aprobado en la hoja de ruta. Existe conciencia y acuerdo en el conjunto de los integrantes de la mesa de que el viernes 15 de marzo del año en curso se producirá la excarcelación de un núcleo apreciable de personas. Y dejamos constancia, el tercer punto, dejamos constancia de que la franqueza, respeto y confianza siguen siendo un signo común de todos los que en dicha mesa participarán. Algo importante que hay que recalcar, que en esta mesa de negociación o en estos acuerdos que se lograron el 12 y el 13, martes 12 y miércoles 13, es decir, ayer y hoy, ayer y hoy se realizaron en la Nunciatura Apostólica reuniones en las que participaron el gobierno, la Alianza Cívica y el nuncio Monseñor Waldemar Sommertan, conectándose además, dice, con la presencia del enviado especial de la Secretaría de la OEA, Luis Ángel Rosadía. Entonces, aparentemente ya mañana se reinicia el trabajo en la mesa de negociación y se espera que para el próximo viernes 15, o sea, pasado mañana, haya una liberación considerable de los presos políticos. Estaremos pendientes. En breves minutos da inicio una conferencia de prensa en un hotel capitalino sobre los estudiantes, unos representantes estudiantiles que integran la Alianza Cívica. Darán a conocer un comunicado importante y nuestros equipos están por allá. Pendientes de esta situación, usted siga informándose en Acción 10, el noticiero fiel al profesionalismo y la verdad. Pasamos directamente con Aminta Ramírez a los estudios centrales. Adelante, Aminta. Muchísimas gracias, licenciado Mauricio Madrigal, director de prensa de Acción 10. Vamos a estar, igual que la población, a la expectativa de lo que se exprese en esta conferencia de prensa en breves momentos. Continuamos. El ex embajador Roger Guevara Mena dijo que Nicaragua podría ser el primer país del continente americano en ser suspendido del acuerdo de asociación con la Unión Europea al no cumplir con los derechos y deberes en el marco de los derechos humanos. Geraldine Domínguez nos informa. El analista político Roger Guevara Mena explica lo que significaría que el Parlamento Europeo hiciera la propuesta de resolución para activar una cláusula democrática que dejaría a Nicaragua fuera del acuerdo de la asociación de la Unión Europea. Sería la primera vez que un país dentro de América pueda ser suspendido de sus derechos y deberes por no cumplir con las condiciones de la identidad política como el respeto a los derechos humanos. Esa identidad política se basa en el criterio de la gobernabilidad, la protección a los derechos humanos, la creación del Estado de Derecho y la vocación democrática como tienen los Estados europeos. Eso es lo que Europa pone como condición para tener relaciones con un país de la comunidad internacional fuera del continente europeo. De manera que esa condición es válida, es aplicable, está en el texto del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 177, está en una resolución del Consejo
El Consejo es la institución ejecutiva de la Unión Europea y también existe como una sentencia de la Corte Europea de Justicia. Es decir, hay una coincidencia completa y total en que para mantener relaciones con un país, tanto en la parte comercial o en la parte financiera, o el intercambio, o la declaración de zona de libre cambio, que es lo que se busca, hay que tener identidad de valores. Porque Europa siente que solamente los países con identidad de valores y que tengan el mismo concepto de vida, de respeto al derecho y sobre todo a los mecanismos de protección de derechos humanos, pueden ser socios de la Unión Europea. Los funcionarios de gobierno investigados por cometer delitos de lesa humanidad o ser cómplices de los mismos serán sancionados de la siguiente manera. El presidente del Parlamento ha mencionado que se aplicará de forma personal a funcionarios del gobierno y a colectivos que formen parte del gobierno, que tengan bienes activos o formen parte de sociedades en los respectivos países. Han cometido delitos de lesa humanidad o han sido cómplices de delitos de lesa humanidad o han cometido actos de corrupción que son sancionados en Europa o forman parte de lo que se llama del grupo de funcionarios que violentan los derechos fundamentales y que promueven la dictadura, que son violatorias a las normas que establecen un Estado de Derecho. ¿Cómo serían sancionados esos funcionarios? Simplemente aquellos funcionarios que tengan sociedades o fondos en bancos europeos, ¿verdad? Y que tengan inclusive cuentas numeradas, esos bancos están en la obligación de remitirlas al órgano que señale el Parlamento Europeo y estos deberán ser congelados hasta que no se vea, digamos, un giro o un cambio en el gobierno de Nicaragua. Este jueves el Parlamento Europeo sesionará para votar la resolución que incluye sanciones para el gobierno de Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Rosadía. Michelle Polanco Alvarado nos tiene los detalles. La Organización de Estados Americanos podría decidir antes del 22 de marzo su participación en la mesa del diálogo nacional, expresó el presidente del Partido Conservador, Alfredo César. La OEA tendrá que, digamos, acortar el periodo de decisión, porque inicialmente le había hecho público que hasta el 22 de marzo, ¿verdad? Entonces él nos expresó de que ya le había informado a los superiores en la OEA de que a lo mejor el 22 de marzo era un poco tarde, que habría que tomar una decisión más pronto, ¿verdad? En caso de que se reiniciaran las negociaciones, lo dejé bien claro. Estas declaraciones la dio César a su salida de su encuentro con el delegado de la OEA, a quien le manifestó la necesidad de que los partidos políticos formen parte de las negociaciones en el diálogo nacional, específicamente para abordar las reformas electorales. Primero, lo que ya hemos venido sosteniendo desde hace más de 2 semanas, de que el partido está de acuerdo en que la alianza negocie los temas de libertad, de justicia y económicos, pero no está de acuerdo en que los temas electorales los negocie la alianza. Eso le toca a los partidos políticos constituidos legalmente. Alfredo César, presidente del Partido Conservador, además le expuso la necesidad que la comisión designada por la OEA y la Unión Europea sean los garantes durante las negociaciones relacionadas al tema electoral. Que en adición a la OEA estuviera también la Unión Europea en el tema electoral. Se recordarán el público de Nicaragua que en el mes de enero, cuando tuvimos la visita de los eurodiputados, ellos ofrecieron la experiencia electoral que tiene la Unión Europea, que es muy fuerte y que puede también. Entonces nosotros le hicimos ver que quisiéramos a la OEA y a la Unión Europea como garantes de todos los acuerdos electorales. César aclaró que el Partido Conservador apoya las reivindicaciones de los derechos y libertades públicas que ha exigido la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia durante este proceso de negociación y confía que una vez el gobierno dé muestras de buena voluntad y el diálogo se instale, las sanciones económicas impuestas contra el gobierno de Nicaragua serán retiradas. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado.
Y otro de los sectores que se reunió este miércoles con el delegado de la OEA fueron los campesinos. Francisco Carmona, miembro del Consejo Nacional de la Tierra, explicó que ellos tampoco se sentarán en la mesa de diálogo sin la liberación de los presos políticos. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. Los campesinos aglutinados en el movimiento campesino coinciden con la Alianza Cívica en la demanda de la liberación de los presos políticos y el cese a la represión. Esta posición es la que le presentaron al delegado de la OEA durante su encuentro con el diplomático. Que los presos políticos estén fuera, que toda la represión que está en este momento y que ha estado siempre desde el mes de abril hasta esta parte, que cese. Cuando nosotros veamos señales así, pequeñas pero visibles, entonces nosotros estaríamos siendo parte del diálogo nuevamente. Si participan garantes internacionales, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a participar? Es que eso es inevitable, eso no puede suceder de que no hayan garantes. Eso, digamos, sería el segundo paso ya. Si aquí no hay garantes, entonces no se está haciendo nada. Francisco Carmona, miembro del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, avaló el ejercicio que se encuentra haciendo los miembros de la Alianza Cívica con los diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Si la Iglesia analizó las cosas y miró que no podía estar porque recuérdese que está en juego en este momento el destino de nuestro país, el movimiento reflexionó y se retiró también. Entonces significa que la alianza también tiene que estar en reflexión. Si realmente tienen un pequeño indicio o están realmente representando los intereses del pueblo, tienen que hacerlo así de esa manera. Además, confirmó que en los próximos días estarían reuniéndose con los miembros de la Alianza Cívica. A partir de que me estoy integrando nuevamente al trabajo, bueno, les digo, 30 minutos hace que llegué y ya estoy acá trabajando y más tarde sigo trabajando porque tenemos una reunión muy importante con todos los gremios que están alrededor de todo el sistema de lucha y a partir de esa reunión pues vamos a seguir sacando conclusiones y planteándonos nuevas metas a seguir. Carmona expresó que el movimiento campesino no ha abandonado la alianza, sino que se retiraron de las negociaciones del diálogo nacional hasta no ver la buena voluntad del gobierno. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Estudiantes de la Universidad Centroamericana protestan nuevamente para demandar la libertad de los presos políticos. Pedro Hidalgo con los pormenores. Durante la mañana de este miércoles 13 de marzo, estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA realizaron una protesta por los distintos pasillos internos de dicha universidad. Los participantes en esta manifestación utilizaron pancartas y carteles en donde se plasmaban fotografías de manifestantes presos. El propósito de esta manifestación fue el exigir la libertad de estos reos. Hasta el momento no se conoce ningún tipo de incidente con respecto a la realización de dicha manifestación. Sin embargo, imágenes captadas desde el interior de la universidad muestran a agentes antidisturbios a las afueras de dicho centro de estudios. Hasta el momento de realización de esta nota, agentes antimotines de la Policía Nacional permanecían a las afueras de esta alma mater. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Pedro Hidalgo. Alex Vanegas busca otro país para continuar corriendo en protesta contra el gobierno de Nicaragua. Los detalles con José Abraham Sánchez. Que no es posible que lo estén oprimiendo simplemente por andar corriendo. Yo no andaba haciendo nada, inclusive, solo andaba poniéndole flores a nuestros deudos. No, que me den la libertad, porque dice que ya estoy libre y miren que me tienen agarrado todavía. No me quieren solar. No hay familiares. Yo vivo solo. A mí me agarraron solo, me atraparon, me secuestraron solo cuando me secuestraron. ¿Cuál es el mate ahora que no me quieren soltar? Dejando atrás una estela récord de casi una decena de veces detenido por correr contra el gobierno de turno, el veterano azul y blanco de 62 años, conocido como el maratonista Alex Vanegas, dejó su patria para refugiarse en el país vecino Costa Rica. Don Alex no soportó el asedio y amenazas de muerte de parte de la Policía Nacional y fanáticos del sistema, luego que fuese dejado con arresto domiciliar y permanecer por más de 3 meses en la Dirección de Auxilio Judicial. Vino el hijo de don Alex a pedir, nosotros damos un documento que se llama resolución, donde resolvemos sobre la situación de los ciudadanos que hemos acompañado y nos comunicaron que se iba del país porque se sentía más acosado fuera
que dentro del penal. Estamos hablando de unidades policiales alrededor, civiles, vigilándolo, y o sea, una situación terrible de asedio donde ya lo tenía prácticamente en una situación de depresión, pues. Entonces, por su salud tuvo que irse del país. Pero esa es la realidad de miles de nicaragüenses. Por eso a veces se habla de Nicaragua como una gran prisión y desgraciadamente esa es nuestra realidad. Don Alex fue encarcelado por falta contra el orden público que no ameritaba su arresto, pero la Policía Nacional lo mantuvo tras las rejas para evitar que éste protestara contra Ortega Murillo. Pero ahora desde Costa Rica asegura que cuando Ortega abandone el poder, entrará corriendo hasta la capital. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. La CPDH denuncia que continúan las golpizas a reos políticos. Informan además que se preparan para que se ejecute un proceso penal para que los funcionarios de los penales que han incurrido en violación a los derechos humanos. José Abraham Sánchez nos continúa informando. Las torturas físicas contra reos políticos pareciera ser una historia real sin fin para cada familiar y organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, los que documentan paso a paso cada hecho en cárceles de máxima seguridad, donde los rebeldes burlan la vigilancia para hacer llegar sus denuncias al mundo exterior. Ellas esperan que la Cruz Roja Internacional entre a las celdas. Urge que las chequeen, es decir, las condiciones de salud, desde el inicio, la condición de salud ha sido un juego para estas autoridades carcelarias, a tal punto que el día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuáles son los daños, ¿verdad?, que pueden tener nuestras hijas a nivel de su salud. Entonces, ellas exigen, igual que nosotras las apoyamos, de que la Cruz Roja Internacional entre a chequearlas, que dé informes sobre el estado de salud de cada una de ellas, pero también que exija al gobierno que le dé seguimiento a nivel de la salud, es decir, que dejen pasar el medicamento y que sean tratadas médicamente. No pudimos ver a este anuncio hablando con ciudadanos que días antes habían sido o habían denuncias de tratos bárbaros, criminales, como hablamos de Yurán. No le permitieron atender o entrevistarse con Yurán, no le permitieron entrevistarse con Francisco Sequeira, que pues aquí tuvieron los familiares denunciando la criminal actitud de cual fueron víctimas por parte de estos funcionarios. Entonces, por lo tanto, desgraciadamente de esta visita quedan más situaciones oscuras que haberse aclarado situaciones. Y es que los carceleros parecieran ser hijos del demonio, pues disfrutan cada práctica de tortura, según los denunciantes. Encontramos a Jeffrey Jarquín de Bluefield, a Félix Castillo, y los cuales son sobrevivientes de la Divina Misericordia. Lo sacaron de las celdas con grilletes en las manos y en los pies. Imagínense, ¿verdad? Luego lo trasladaron a otro lugar donde los pusieron de cabeza. Le pusieron las esposas en los pies, en los tobillos de los pies, y los colgaron en un tubo. Estando de cabeza, los golpearon y le sacaron sangre, le dieron golpes en el pecho. Otra de las situaciones que hicieron ellos es que se reían y se burlaban y hacían fiesta de ellos. Decidieron poner el asador de carne debajo de las ventanas de la presa, que están ya desde hace 10 días en huelga de hambre, y todavía proponiéndole, tentándola con ofrecerle un gran plato de carne asada, ¿no? Es un tipo de tortura psicológica que, bueno, hasta risa da, ¿no?, de tan grotesco que es, pero que demuestra la perversidad del sistema. La Comisión Permanente de Derechos Humanos comenzará a acusar penalmente a los funcionarios de los centros penitenciarios
quienes ejercen prácticas de torturas. Estas oficinas se están preparando procesos, se están preparando denuncias ante el Ministerio Público para impulsar procesos en contra de funcionarios que han actuado como delincuentes, que han torturado, que han secuestrado, que no han ejercido la función para la cual los ciudadanos nicaragüenses le pagamos con nuestros impuestos, con la responsabilidad. Prueba de ello es el testimonio que estamos recibiendo en este momento de nuestras madres y que decía anteriormente que están obligados a preservar la salud de estos ciudadanos, obligación que es ineludible, ¿verdad? Y de que de no hacerlo cometen delito y sería otro delito más que se sumaría al rosario de delitos que están cometiendo estos funcionarios. Pese que recientemente liberaron casi 100 reos políticos, el número crece porque no han parado las redadas en todo el país. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Puede ver todas nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube y página oficial de Facebook como Canal 10 Nicaragua. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Tenemos saludos muy especiales para Juliana Saraí Callejas García, está celebrando 6 añitos de vida el día de hoy, muchísimas bendiciones. También felicitamos al niño Emiliano, está tirando la casa por la ventana en el barrio Rubén Darío, celebrando 3 añitos de feliz existencia. En el barrio Domitila Lugo felicitamos con mucho cariño también a la jovencita Kristen Izaguirre por estar cumpliendo 15 años de vida. Bueno, felicitamos también a Cristina Hernández, quien el día de hoy arriba a 1 año de feliz existencia. La saludan sus hijos, nietos y bisnietos. Queremos saludar a otra cumpleañera con mucho cariño, a la señora Sandra María Cajina Rodríguez, está festejando a lo grande también su cumpleaños, la felicitan sus hijos y nietos. El saludo también especial hasta Teustepe para Sandra María Cajina por festejar un cumpleaños más de parte de su esposo e hijos. Muchas bendiciones. Un saludo sin fotografías a San Rafael del Sur, también a don Francisco Mendoza, el tío Pancho. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia. Bueno, les invitamos a que nos acompañen mañana, si Dios lo permite, en una audición más de Acción 10.